Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a entender, comentar, analizar el amparo en revisión 750/2018, en el cual la Suprema Corte analiza una serie de temas, una serie de cuestiones de la mayor relevancia vinculadas con el derecho a la seguridad social, con el principio de igualdad, con la no discriminación, con nuestra comprensión de qué es una familia y cómo el derecho tiene que reaccionar y dar cobertura a la realidad social que en este México del siglo XXI, en este México diverso, en este México plural, se manifiesta en una serie de diversidades, nunca mejor dicho, de familias, de relaciones afectivas. Sobre todo esto vamos a estar platicando con Carlos Alberto Araiza. Carlos, te agradezco mucho que estés aquí. Muy bienvenido y rebienvenido porque ya nos habías hecho favor de acompañarnos. Y a Rosa Hoyos, Rosa, qué amable, gracias por estar aquí también. Qué amable eres, te lo aprecio mucho. Carlos, ayúdanos a entender, lo solemos hacer en el programa, siempre y más tratándose de un amparo que se presta un poquito más. Ayúdanos a entender cuál es el planteamiento inicial de quienes promovieron o quienes acudieron al Poder Judicial de la Federación y la secuela procesal que a la postre permitió este pronunciamiento de la Suprema Corte, por favor. Claro, Miguel, como comentabas, bueno, es un asunto que tiene unos antecedentes bastante interesantes. Se trata de una pareja conformada por dos personas del mismo sexo, en el que una de ellas muere, pero esta persona que muere había estado cotizando al Seguro Social como trabajador y, bueno, a causa de su muerte, su pareja, ellos vivían en concubinato, es decir, no estaban casados porque pues, decidieron no hacerlo, o a lo mejor en ese momento la legislación no se los permitía. La persona supérstite lo que hace es acudir a un juicio civil, un procedimiento civil que se le llama jurisdicción voluntaria, en el que lleva a sus testigos, dan fe de que pues, toda la vida vivió con esta persona, que era su dependiente económico. Y bueno, a partir de esto se emite una resolución en la que se establece que había un concubinato. Con este documento, esta persona acude posteriormente al Instituto Mexicano del Seguro Social y solicita el otorgamiento de la pensión por viudez. El instituto, en respuesta a esta solicitud, se le niega y le dice, pues no te la puedo otorgar porque en términos del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, quien tiene derecho a una pensión por viudez es el esposo o concubino de la trabajadora o asegurada, literal la norma, o la esposa o concubina del trabajador o asegurado. Este es el fundamento legal que tiene el Seguro Social. Esto genera que esta persona, inconforme con esa respuesta, promueva un juicio de amparo en el que viene reclamando tanto la respuesta que le da el Seguro Social como la inconstitucionalidad del artículo 130 por ser el fundamento de esa respuesta. Se le llama esto un amparo heteroaplicativo porque viene con motivo del acto de aplicación de la norma que considera inconstitucional. Y los planteamientos en esencia son discriminación, porque dice, a ver, resulta irrelevante si yo conformo una pareja del mismo sexo o no. Al final del día soy el cónyuge supérstite o la persona que resulta beneficiada por la seguridad social. Mi pareja todo el tiempo estuvo cotizando y dentro de esas cotizaciones se supone tienen programado un porcentaje de las cotizaciones para cubrir el concepto de pensión. Entonces dice, esto resulta irrelevante si yo soy de sexo A, sexo B, sexo C, es algo que no tendría que considerar la norma. Sin embargo, la estructura en la que está referido el artículo genera que tenga que ser una pareja de hombre y mujer. Y entonces vienen argumentos adicionales para robustecer esta idea principal de discriminación, como el estereotipo que se genera con una familia integrada por un hombre y una mujer. Dice, esto no es concebible. Y bueno, en el primer momento, el juez de distrito dicta una sentencia con motivo de este juicio de amparo que comentamos, en el que otorga el amparo. Lo otorga en esencia porque considera que es discriminatorio y para esto se apoya incluso en precedentes de la Corte Interamericana, considerando en esencia que pues, no había una razón que justificar este trato discriminatorio. Sin embargo, el juez lo único que hace es establecer como efecto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tendría que dejar insubsistente la resolución por la que le negó el derecho a la pensión por viudez. No se mete al artículo, ¿verdad?
analiza el artículo, pero nunca hace un pronunciamiento expreso el juez sobre esta cuestión. O sea, no llega a una declaratoria de inconstitucionalidad. Exacto, y entonces esto genera que tanto el quejoso inconforme con esa porción como el Instituto Mexicano del Seguro Social, inconforme por el otorgamiento del amparo, interpongan recurso de revisión ante el colegiado que eventualmente resuelve la segunda sala, que es la sentencia que precisamente estamos comentando. Ahora, lo que dice el juez de distrito es el oficio por medio del cual te comunico que no tienes derecho a la pensión de viudez, se anula. Es inconstitucional porque está apoyado. El oficio nada más. Así es. Y el efecto en realidad deja sin efectos el oficio. Pero el juez nunca dijo esto a causa de que el artículo resulta contrario al orden constitucional. Que es lo que argumentaba también el quejoso. Así es. Y esta redacción. Ese es el agravio que el quejoso nos plantea en la revisión. Llegan al final del día con esta cuestión. Y bueno, precisamente nosotros es una de las posibilidades que tenemos. Si vemos que los efectos del amparo están tambaleándose, son insuficientes para lo que él buscaba, también podemos, ya sea por existencia de un agravio o bien incluso de manera oficiosa, corregir esos efectos. Y bueno, el resultado que da el estudio que se realiza por la sala es decir, es incorrecta esta parte de lo que hizo el juez porque se quedó a la mitad del camino. No bastaba dejar insubsistente el oficio, sino también declarar inconstitucional el artículo. ¿Por qué? Esto es bien importante porque es una de las cuestiones más destacadas de nuestro juicio de amparo. Es que el artículo no se me aplique en el presente ni en lo futuro, sino hasta que se subsane el vicio de inconstitucionalidad. Que eso tiene que ver con los efectos, justamente. Ahorita lo vamos a platicar. A ver, Ada Rosa, la mecánica, la metodología de la sentencia que la segunda sala emplea en este caso es, voy a configurar los derechos que pudieran ser vulnerados y ya que tenga yo muy claro cuál es el alcance del derecho, la concepción por parte de la sala del derecho, lo voy a aplicar al caso concreto. El primero es el derecho a la igualdad y la no discriminación y te quiero pedir ahí que nos ayudes a entender cómo lo concibe la sentencia, cómo aborda esta primera cuestión. Claro, efectivamente la segunda sala hace un estudio, digamos, de 4 apartados que empieza desarrollando el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la familia y propiamente ya la interpretación del artículo impugnado. Como dices, en el primer apartado de igualdad y no discriminación, la sala vuelve a desarrollar lo que se ha entendido como igualdad, que es un principio, que es transversal, que tiene que permear en todo el sistema jurídico, que no abarca solo a, digamos, a lo que hizo aquí el Seguro Social, sino que también es una obligación por parte del legislador prever estos supuestos, prever que no surjan normas discriminatorias en su redacción. Es una obligación que nos incumbe a todos, yo creo, y pues bueno, empieza a analizar con algunos precedentes que ya ha dicho sobre qué se entiende por la igualdad, que pues si ves situaciones, a iguales situaciones de hecho, corresponderá a el mismo resultado, o también para, digamos, nivelar o estar presentes de que hay una situación de desigualdad y que por ciertas cuestiones merece como una nivelación. Son estas como las dos vertientes de igualdad. Que estaba en Aristóteles eso, ¿no? El tratar como iguales a los iguales y como desiguales a los desiguales. Eso es Aristóteles. Exactamente, sí. Esto es muy relevante, sobre todo cuando ya va, digamos, esta parte del estudio aterrizado propiamente al artículo 130 de la Ley de Seguridad Social, porque dices, a ver, aquí tienes dos situaciones iguales, son dos trabajos, o sea, tanto es un trabajador que está cotizando ante el Seguro Social como es igual otro y no es relevante si su pareja es o no del mismo sexo o es de otro sexo. Lo importante es que están en la misma situación de hecho. Ambos trabajadores están cotizando y tienen un beneficio, tienen un derecho para ellos y para sus beneficiarios. Ahora, tú apuntabas algo que creo que vale la pena subrayar y que las personas que están viendo el programa lo valoren y porque eventualmente podrán estar viendo el programa diputados, senadores o futuros diputados, legisladores. El principio de igualdad, y además en la sentencia están detalladas las normas nacionales, internacionales, etcétera, es oponible frente al legislador también. Esto es importante, ¿no? Porque parecería que como que es un tema de IMSS nada más, pero el problema viene desde el diseño legislativo. ¿Es esto así? Así es. Justamente uno de los agravios de quien se viene a la revisión es la Cámara de Diputados como autoridad emisora de la norma. Y uno de los agravios de la Cámara de Diputados es yo tengo libertad configurativa para legislar sobre el tema de seguridad social.
Entonces eso significa que yo puedo legislar en el término que yo considere que es correcto y como yo considere que así debe ser. Decimos, sí, pero esa libertad configurativa no puede ser ilimitada, sino que precisamente encuentra una restricción en el principio de igualdad, que también es tu obligación, legislador, estar previendo que no surjan cuestiones discriminatorias con la norma. Entonces también es una obligación para ti, para todos los componentes del Estado, respetar este principio. O sea, lo que nos estás diciendo es, una cosa es que el legislador tenga competencia para regular, por ejemplo, temas de seguridad social o cualquier otro tema, pero de ahí no se desprende que lo pueda hacer como le dé su gana, ¿no? Exactamente. Tiene que observar principio de igualdad y no Como discriminación. principio constitucional también está obligado, así. Oye, Carlos, en la sentencia hay una referencia a un tema que ha salido ya en el programa en diversas ocasiones, pero siempre me gusta reforzar, porque de repente no estoy seguro que quede tan claro. Categorías sospechosas. La sentencia lo menciona. Ayúdanos a entender por qué es importante el concepto en general y en el caso concreto. Sí, bueno, está relacionado justo con lo que comentaban ahorita con Ada. Es esta cuestión de el deber que tiene el legislador de, a partir de que ejerce su función, que es emitir normas, que no lo pueda hacer de manera indistinta y con total libertad como uno pensaría. Tiene que ceñirse a un marco y ese marco está previsto de entrada en la Constitución. Y el artículo primero es tajante con esto. El artículo primero establece en esencia el derecho a la igualdad. Y ese derecho a la igualdad se entiende en dos vertientes, la igualdad formal y la igualdad material. A ver, ayúdanos a entender cuál es cuál. La igualdad formal, pues es cuando la norma nos dice, todas las personas son iguales ante la ley. Perfecto. Pero pues esto no necesariamente en la práctica sucede así. Entonces viene el otro tipo de igualdad, que es la igualdad material, en donde precisamente se tiene que procurar que en la vida real, en los hechos, este enunciado que se oye muy bonito, cobre eficacia, que de verdad suceda, que todos seamos iguales. Y bueno, un ejemplo claro donde podemos ver la cuestión de igualdad material sería a lo mejor en materia electoral. Todos tenemos, teniendo 18 años, siendo mexicanos, tenemos derecho a votar con independencia de sexo, religión, edad, de cualquier cuestión que nos pueda distinguir en la vida diaria. Pero un caso en el que a lo mejor no encontraríamos esta igualdad material es, pues todos tenemos derecho a la seguridad social. Pues sí, pero no todos están así porque, primero, para gozar del sistema de seguridad social y en particular, por ejemplo, en este caso del sistema de pensiones, pues se necesita haber sido trabajador, haber cotizado. No basta, por ejemplo, el caso de trabajadoras domésticas que no están cotizando al sistema de seguridad social, pues lamentablemente por este formalismo no van a poder eventualmente acceder a una pensión. Que también ya, por cierto, lo dijo la Corte. Así es. Ya sí, abordó hay el un tema de asunto. trabajadoras domésticas, ¿no? Sí. Creo que fueron 2 amparos, ¿no? Fue un amparo directo. Un Lo amparo que pasa es que se dividió entre el patrón, digamos, y el trabajador. Correcto. Y estas personas, las trabajadoras domésticas, pues estando en principio en un plano de igualdad formal, como cualquier otro trabajador, materialmente no tienen esa una igualdad. relación de trabajo, pero en los hechos Es otra situación. eso no se les reconoce plenitud de derechos, Exacto. digamos, ¿no? Seguridad social. Lo que etcétera. se busca precisamente con este tipo de criterios es generar esa igualdad formal que se establece en la oración, al decir, todos somos iguales ante la ley, pero como en la práctica no sucede necesariamente esto, la igualdad material nos permite alcanzar la igualdad formal como un valor, como una finalidad última. Entonces, las categorías sospechosas, y me regreso a la parte inicial, está referida a evitar que por cuestiones de sexo, preferencia sexual, edad, religión, cualquier cuestión que, insisto, nos pueda distinguir en la vida cotidiana, pues el legislador utiliza este tipo de elementos. Incluso ya hay criterios tanto de primera como de segunda sala donde hemos dicho, a ver, cuando el legislador utiliza este tipo de elementos para hacer alguna distinción, tiene que ser muy cuidadoso, tiene que haber alguna justificación que de verdad amerite la utilización de este tipo de configuración normativa, porque esto en principio lo que genera es desigualdad. O sea, de entrada, y yo creo que un poco la denominación va por ahí, categorías sospechosas es que de entrada, si el legislador utiliza alguno de estos conceptos, algunos de estos términos, prende un foquito amarillo. Así es. Casi amarillo, casi tirándole Así es, tirándole a entre naranja y rojo, ¿no? decimos. Por ahí. ¿no? Bueno, pero eso genera una mecánica de análisis por parte del órgano de control. Así es, en el que, bueno, lo que se va a analizar es, en principio, vamos a ver si todo esto se ajusta a lo que está constitucionalmente previsto y además
si existe una justificación lo suficientemente válida para hacer esta distinción. Y yo, por ejemplo, utilizo mucho como referencia para que quede más claro esto, materia fiscal. Un impuesto que establece solo las personas que tienen la piel de color morena van a pagar impuesto. No, pues, el legislador necesita justificar de verdad por qué las personas de color moreno van a pagar ese impuesto. Lo ¿no? vería difícil, ¿no? Justificar eso. Es complicadísimo. Y eso precisamente lo que te lleva es, no hay ninguna razón. Y como no hay ninguna razón, este impuesto seguramente va a caer por ser inconstitucional. Va a ser inconstitucional. Ada, porque aquí hay una construcción bien interesante, de fondo, diría yo, del derecho a la igualdad, a la no discriminación. ¿Está previsto solo en la Constitución mexicana o también tiene fuentes internacionales? Así es, también ¿En está tratados, previsto, por ejemplo? Sí, está previsto en la Convención Americana como en una doble vertiente, tanto como una obligación del Estado, que es lo que estábamos hablando, que está contenido en el numeral 1, como una obligación, digamos, ante la norma o ante las leyes ya de las personas que están sujetas a ellas en el artículo, en el numeral 24. Entonces, no es solo un derecho, digamos, que está previsto constitucional, sino convencionalmente. Incluso también digamos, en este tema de seguridad social, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha emitido diversas recomendaciones donde reconocen el derecho de igualdad para la seguridad social. ¿Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha aplicado también? Sí, por ejemplo, en casos como está el caso de Atala Rifo, está el caso de Duque contra Colombia, que son como, digamos, no muy parecidos, pero también tienen un tema de igualdad, de discriminación. Bueno, en el caso de Atala Rifo, no discriminación por preferencia sexual, ¿no? Que de alguna manera empata también aquí, ¿no? Exactamente, igual en el caso de Duque contra Colombia también es por una preferencia sexual que se da la discriminación. Y la Corte Interamericana le ha dado un carácter especial a este derecho, ¿no? Dice, es jus cogens, es algo súper vinculante, es algo que de veras le tenemos que poner atención mayúscula, ¿no? Así es, efectivamente, sí, es lo que decíamos un poco, que es como un principio constitucional, digamos, no por decir el más importante, pero es de los más importantes, que a partir de él se va a desarrollar todo nuestro sistema jurídico. Es que tú decías algo bien interesante, decías, es transversal. Entonces, el derecho a la igualdad y no discriminación nos puede servir para analizar temas fiscales, ¿no? Tú lo mencionabas, Carlos, nos puede servir para temas de derecho electoral, también lo citaste. O sea, este carácter transversal que tú subrayabas, pues le da una enorme riqueza también argumentativa y creo que la propia sentencia lo refleja, ¿no? Cómo va construyendo esto. Y yo subrayé algunos párrafos de la sentencia porque me parece que son aplicables a muchos casos futuros. Por eso la mecánica, me interesaba subrayar la mecánica, la metodología de desarrollo y abordaje. No, y de hecho, mira, vale la pena también, este es el primer precedente en el que la segunda sala declara inconstitucional el artículo 130 de la Ley de Seguro Social. Ya habíamos tenido en alguna ocasión una oportunidad previa de analizar otro artículo de la misma ley por el mismo problema. Sin embargo, en aquella ocasión, el método que utilizó la sala, no puedo decir fue malo o fue bueno, fue la decisión que se tomó, creo que está razonado el porqué, fue una interpretación conforme, en donde... del artículo cuestionado, ¿verdad? Así es. Okay. En aquella ocasión era otro artículo distinto en el que se planteaba la misma cuestión de la norma genera discriminación por establecer que tienen que ser fórmulas de personas de un sexo diferente entre sí. Y la segunda sala lo que hizo fue recurrir a uno de estos artículos que encontramos en la parte genérica de toda ley, en donde establece trabajador es toda aquella persona que... Entonces, a partir de esa definición, la sala dio una interpretación de, mira, el artículo que me estás cuestionando, si lo leo a partir de este otro artículo, entonces utiliza un concepto más neutro que es el de trabajador y entonces ya no se entiende referido a una persona de un sexo determinado y de un sexo contrario. Entonces... en aquella ocasión, ese fue el criterio que adoptó la Corte. Sin embargo, entre aquel asunto y este que estamos comentando ahora, hubo un primer amparo también, el amparo en revisión 710-2016 de la segunda sala, en donde se dejó atrás esta posibilidad de utilizar la interpretación conforme. ¿Por qué? Porque encontramos precisamente que al utilizar esta forma de leer la norma, pues la norma seguía estando dentro del orden jurídico. Se podía, sí. Y sigues manteniendo el problema de discriminación. O sea, la interpretación conforme salva la norma. Así es. Sí, es pues digamos un filtro por el que dice, mira, la norma es constitucional siempre que la leas de esta manera.
Y es una forma muy válida de hacer una interpretación. Sin embargo, aquí la sala se dio cuenta de que ya no podía mantenerse este tipo de criterio porque al final del día la discriminación seguía estando en la norma. Entonces, ¿cuál es la única forma de esto? Pues bueno, declarar inconstitucional la norma, porque bueno, esto eventualmente permite que ya sea por jurisprudencia, por reiteración y en su caso por declaratoria general de inconstitucionalidad, con la nueva ley de amparo al menos se puede extraer del sistema esta norma y entonces obligamos así también un poco a que el legislador cumpla con esta obligación que decíamos de utilizar vocablos neutros a la hora de hacer la construcción normativa. Que tiene la mayor importancia. Yo creo que esto es algo sobre lo que siempre hay que insistir, el cuidado que debe tener el legislador en la protección adecuada, usando los términos bien utilizados que se requieren para proteger derechos humanos. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir hablando de este importante pronunciamiento de la segunda sala del máximo tribunal de la República, vinculado, ya lo ven ustedes, con derecho a la seguridad social, no discriminación, igualdad y lo que abordaremos enseguida, derecho a la familia y otras cuestiones del máximo interés. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y en esta ocasión estamos revisando el amparo en revisión, valga la redundancia, 750/2018, que plantea un conjunto de temas, una serie de cuestiones, diría yo, del máximo interés. Y te quiero preguntar, Ada, pues ya para entrar un poquito al fondo, la concepción que en la sentencia se expresa por parte de la sala del derecho a la seguridad social, porque eso es lo que reclamaba finalmente el recurrente y bueno, el quejoso en el amparo original, ahora recurrente tal como llega a la Corte. ¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte de la sentencia? Claro. El derecho a la seguridad social pues surge del derecho al trabajo. Está previsto en el artículo 123, apartado A, en este caso, ya que son trabajadores, de la Constitución, ¿verdad? Exactamente, de la Constitución. Y bueno, el derecho a la seguridad social, pues claro, viene de la lucha de los trabajadores por una protección no solo para ellos, sino también para sus beneficiarios, los cuales pueden ser por consanguinidad o por afinidad, como digamos que sería el caso. Entonces, esta protección, digamos, abarca no solo recibir atención médica o servicios médicos como ir al IMSS o para el apartado B ir al ISSSTE, sino también, como en este caso, la pensión de viudez o, digamos, pensiones de orfandad, o sea, un apoyo, digamos, para cuando fallece el trabajador, que sus dependientes económicos tengan todavía como si tuvieran ese ingreso que lo sustentaba. Entonces, este derecho pues es muy importante porque comprende no solo a la persona, no solo al trabajador, sino también a su familia. Oye, Carlos, en esto que dice Ada me surge una reflexión. A ver, parece que a veces los derechos los damos como por supuestos, ¿no? Como que, bueno, pues hay un IMSS o hay un ISSSTE y pues nos tiene que atender o hay una ley que regula esto de la manera que sea, pero ahí está la ley. Pero esto que nos está diciendo Ada, caray, tiene mucho fondo, creo yo. Creo que es un comentario bien atinado porque está hablando de la vida de las personas. ¿Sí? Está hablando de lo que la persona puede esperar, desde luego derivado de su carácter de trabajador, como muy bien lo señalabas, esta reivindicación o este vínculo entre derecho al trabajo y seguridad social me pareció muy, muy correcto, muy atinado. Pero, vaya, tener seguridad social, caray, no es una cosa menor. Y creo que es uno de los grandes retos que los estados modernos se están enfrentando hoy, ¿no? La seguridad social pues deriva precisamente ordinariamente de este tipo de relaciones laborales, pero no es la única forma. Hay otros mecanismos de seguridad social que sin necesidad de tener el carácter de trabajador, el Estado está obligado a implementar. Y además no se limita tampoco precisamente a una pensión por orfandad o de viudez. Implica pues otro tipo de derechos que, como dices, no los vemos de primer momento. Estancias infantiles, guarderías, actividades recreativas. La seguridad social es un cúmulo de derechos que el trabajador tiene posibilidad de acceder a causa de su relación de trabajo o en caso de las personas que no tienen una relación de trabajo como tal, el Estado al menos tiene que garantizar esta cuestión de salud, de derecho a la subsistencia para las personas que ya no están en vida, en una edad económicamente activa, productiva. Y entonces implica demasiadas obligaciones también para el Estado. Obviamente los sistemas de seguridad social a nivel mundial tienen en general un problema económico porque es lo que te iba a preguntar justamente, porque todo esto que
que los dos nos ayudaron a entender y a plantear, bueno, pero todo esto cuesta. O sea, y también había por ahí un argumento, ¿no? De decir, oye, ¿cómo manejamos el costo financiero de ampliar la base de derechohabientes? Sea porque tienen la relación laboral y cotizan directamente, o sea porque son beneficiarios por relaciones de afinidad, consanguinidad, etcétera. Pero hay un tema también ahí financiero, ¿no? Sí, y de verdad son de las cosas que, pues bueno, no podemos dejar de tener en consideración, porque sabemos tener una clínica del Seguro Social en nuestra comunidad, en nuestra delegación, en el estado, pues cuesta. Tener médicos, personal, medicamentos cuesta. Obviamente esto tiene que salir de algún lugar. Lo ordinario es que sale de las cuotas de las aportaciones de seguridad social. A lo mejor resultan insuficientes, pero se supone que también en el diseño del sistema de seguridad social, el Estado, el legislador, a la hora de establecer vamos a pagar el 8% de cuotas de seguridad social sobre el sueldo base, tuvo que haber considerado que ese 8% era lo suficiente para cubrir todas las demandas y necesidades que había que satisfacer. Eso creo que se llama cálculo actuarial o una Así cosa así, es. ¿no? Digo, Y lo realizan genios de las matemáticas, sí, en teoría. seguramente ningún abogado, yo por lo menos no me sentiría capaz, seguramente ustedes sí lo son, pero yo me declaro públicamente incapaz de hacer esos cálculos, pero como muy bien dices, sea el cálculo que sea, pues tendrá que ser suficiente, tendrá que abarcar justamente estos beneficios que están determinados en la ley, ¿no? Claro, de hecho, uno de los agravios de la autoridad es, a ver, si yo le doy la pensión a esta persona que lo viene solicitando, mis cálculos actuariales, de todo, como yo concibo el sistema de seguridad social, casi se va a ir a la quiebra porque son supuestos que no he previsto. ¿Por qué? Porque para mí, pues hay muchas legislaciones estatales que todavía no prevén matrimonio entre personas del mismo sexo o concubinato entre personas del mismo sexo. Entonces dice, para mí supone un riesgo, que vamos a poner en riesgo la seguridad social de todos los mexicanos por darle casi a esta persona o a este tipo de relaciones una pensión. O sea, el argumento sería, mi cálculo actuarial fue en el entendido de que el artículo 130 de la ley del IMSS pues, habla de parejas de distinto sexo. Si tú ahorita, Suprema Corte, vienes y me dices que tengo que incorporar a parejas de personas del mismo sexo, pues mi cálculo actuarial ya no da. Exactamente. Ese sería un poco el argumento de la autoridad. Ese es uno de los argumentos de la autoridad, pero creo que es muy importante destacar que ni siquiera, digamos, como decía Carlos, estos cálculos actuariales ellos los tienen, ¿no? Digamos, ellos ya hicieron todo el estudio. Ni siquiera lo aportan como elementos de prueba. Y además, como también decía Carlos, todo este sistema de pensiones, todos esos cálculos están hechos con personas que cotizan. Y este trabajador estuvo cotizando. Entonces, tampoco yo creo que resultaría muy válido decir, pues, ¿cómo no lo previste? Tan lo previste que le estuviste exigiendo una aportación obrero patronal. O sea, tan es así que sí estaba previsto. Bueno, y con esto que señalas, y la propia sentencia, puedo decir, bueno, si esta persona cotizó y hubiera tenido una pareja de distinto sexo, sí hubiera estado dentro de la ley. Exactamente, cuando la cotización es la misma y el cálculo es el mismo. Y ahí es donde resulta absurda precisamente la distinción. Ese es un buen punto, ¿no? Ese es un buen punto. Ahora, vamos a entrar porque la sentencia lo aborda y creo que va en una línea, pues ya diría yo, consolidada de pronunciamientos de la Corte. Vamos a entrar enseguida, pero déjame antes al tema de derecho a la familia y la concepción de familia y todas las implicaciones que esto tiene. Pero déjame, Carlos, recuperar una expresión de Ada que también pues forma parte de la discusión en la Corte sobre la evolución de estos sistemas de reconocimiento de derechos, ¿no? Ada decía, bueno, es que la Cámara de Diputados dice, pues es que no todos los estados reconocen estas relaciones. Obviamente temas vinculados con estado civil, filiación, o sea, todo, en general todo el derecho civil en México pues es competencia de las entidades federativas. En eso sí, el IMSS es federal. O sea, la ley del IMSS aplica en Yucatán y aplica en Tamaulipas y aplica en Baja California. Pero la determinación del matrimonio, filiación, concubinato, etcétera, ese sí es materia local. Entonces ahí tenemos un punto, ¿no? Sí, y bueno, fíjate, ese es uno de los temas que me parece también muy interesantes de este caso y del otro amparo que comentamos hace un rato que ya también la Corte había analizado, el amparo 710-2016. En aquel asunto lo que se analizó fue la ley del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado, del ISSSTE. Del ISSSTE.
Y era exactamente la misma problemática, pero con una cuestión de facto diferente. En aquel caso se trataba de un matrimonio propiamente entre personas del mismo sexo. Ya se habían casado. Ya estaban casadas. En este asunto comentábamos en la parte de los antecedentes que se trata de un concubinato, una unión libre que reconoce la norma después de cierto tiempo. Entonces, esto es bien importante porque, bueno, en aquel precedente se había analizado un poco esta cuestión del reconocimiento de los actos del derecho civil entre estados, porque precisamente uno de los argumentos que la autoridad insistentemente ha venido a plantear en los amparos para defenderse es, oye, las legislaciones locales no reconocen en todos los estados esta posibilidad de personas, matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, lo cual es cierto, ¿eh? O sea, en esa parte, pues sí. Pero también con los precedentes que al día de hoy ha construido la Suprema Corte, pues en realidad estas normas son inconstitucionales en todos los casos. Ya habíamos hablado en alguna ocasión de la norma de Oaxaca en el Código Civil. Es correcto. Que establece hicimos un programa, Así es. Tú nos acompañas, sí. Sí, y precisamente Oaxaca era un caso en el que teníamos esta situación que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se llega a un criterio en el que se establece que esta norma es inconstitucional y bueno, decíamos, al final del día esto va permeando en todos los sistemas locales jurídicos para que eventualmente traten de reformar la norma y si no lo hacen, entonces los ciudadanos tienen la posibilidad de acudir a un juicio de amparo. Pero con esta cuestión del problema que se genera entre la diferencia de estados, es una realidad, no la podemos negar. Pero una cosa es que sea la realidad que tenemos normativamente y otra que esa realidad sea jurídicamente correcta. Y ese es el tema que traemos de trasfondo. Ahora, aquí digo, no sé que no forma parte de la sentencia y lo pongo casi como diríamos, como de obiter dicta, ¿no? Como de a mayor abundamiento, ¿no? Ya que iba yo pasando por ahí, pero déjenme plantearles esto, que ojalá algún día llegue a la Suprema Corte y quienes nos están viendo, si hay algún abogado de estos imaginativos, ojalá lo pueda plantear, pero ¿por qué no pensar en las obligaciones que tienen los órganos administrativos de inaplicar normas que ya han sido declaradas inconstitucionales o inconvencionales? Porque en esto también, pues el IMSS un poquito, pues se lava un poco las manos, ¿no? O sea, evidentemente el departamento jurídico del IMSS, sus asesores jurídicos, saben que la Corte ha dicho una y otra vez, es inconstitucional discriminar por preferencia sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo no solamente es constitucional, sino que es casi obligatorio preverlo en las legislaciones. O sea, tenemos opiniones consultivas de la Corte Interamericana, la 24, por ejemplo, tenemos precedentes. O sea, hay un marco de convencionalidad. Hay sentencias de tu Suprema Corte. Oye, órgano administrativo, órgano del Poder Ejecutivo, IMSS, ISSSTE, ¿no sería momento también de que ya en el ámbito de sus competencias, artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, pues también le entrarán? Porque si no, si lo dejamos todo al amparo, es que ahorita que te escuchaba, ya ven, esta persona se fue a la jurisdicción voluntaria, se fue al amparo, llegó a la Suprema Corte, caramba, pues yo no sé si todos los mexicanos puedan tener ese espíritu de lucha y de defensa de sus derechos. De hecho, es muy importante lo que dices porque en los antecedentes de este caso, como recordamos, el juez de distrito le concedió el amparo para que el IMSS dejara insubsistente ese oficio y emitiera otro, sí, ¿no? Pero, bueno, al promover su recurso de revisión, pues es una decisión que queda sub iudice, o sea, todavía no está firme, se puede revisar. Y lo curioso en este caso es que en ese inter ya promovieron revisión, o sea, le impugnaron la Cámara de Diputados, se impugnó el quejoso. Y en ese inter, como que el IMSS trata de cumplir esa sentencia del juez de distrito y emite un nuevo oficio. Y incluso nos llega aquí el informe y dice, mira, él ya tiene su pensión, ya no estudias la constitucionalidad, ya cesaron los efectos. O sea, como que pareciera que él ya quiso cumplir, como que pareciera que ya quisiera acatar la sentencia. Aunque había una sentencia. Pero es muy importante porque esa sentencia no está firme. Y como es un acto administrativo, no se puede revocar unilateralmente. O sea, necesitaba una sentencia que ya estuviera firme. Y, bueno, en amparo, para que se considere la cesación de efectos como causal de improcedencia, se requiere que los efectos queden destruidos totalmente. Y como decíamos, si solo le están otorgando la pensión, la norma sigue ahí, sí, el mensaje sigue ahí, sí, y sigue diciendo trabajador con mujer, trabajador con esposa, el mensaje sigue ahí. Y tan es así que el quejoso viene y dice, es que a mí me lo pueden volver a aplicar en cualquier momento. Entonces, es muy curioso porque pareciera que entonces la autoridad como
como que no me generes un precedente de inconstitucional, mira, aquí Pues ya voy a claro, cumplir. porque a lo mejor pues ya también ellos preveían lo que pudiera, que fue lo que al final la Corte dijo, ¿no? En esta Claro. sentencia. O sea, el artículo 130 de la ley del IMSS es inconstitucional. Y fíjate, con lo que preguntabas, es un tema muy interesante porque es el formalismo que muchas veces estamos acostumbrados a seguir por tradición a la mejor o sin cuestionarnos esto. Es que así ha sido, ¿no? Así es. Yo creo que la mayoría de nosotros estudiamos bajo criterios formalistas. Así es. Sí. Sí, y la ley de amparo de entrada nos dice, a ver, para que una autoridad, bueno, la jurisprudencia que emite la Suprema Corte, los tribunales colegiados, es obligatoria, pero para los órganos jurisdiccionales, para la autoridad administrativa, pues en realidad queda prácticamente en su discrecionalidad poder determinar si hace o no caso a este tipo de Ahora, jurisprudencia. yo te lo preguntaba por esto, porque la reforma constitucional de 2011, al artículo primero, ya señala la obligación de todas las autoridades, claro, agrega, en el ámbito de su competencia, para respetar, garantizar, promover todo eso que ya sabemos en esa fórmula compleja, los derechos humanos. Entonces, yo no sé si se prestaría, insisto, no es materia de la sentencia Sí, no, y lo pongo pero- como reflexión, pero yo creo que es bien interesante. La pregunta sería, ¿qué compromiso debe tener el IMSS, el ISSSTE u otras, o el INE, o el Banco de México, o la SEP, con la protección de derechos humanos que pudieran eventualmente ser vulnerados por una determinación legislativa? Claro, no, y la respuesta sería pues directa. Precisamente a partir del artículo primero pueden precisamente decir, inaplico este artículo o incluso vámonos a un caso todavía más laxo, en el que dicen, no lo voy a inaplicar, lo que voy a hacer es la interpretación conforme de la que hablábamos por ejemplo, y le doy la vuelta exacto, para muy buen poder punto. dar la Muy buen solución, ¿no? Pero como expresión del compromiso con la defensa de los derechos. Así Porque es. si no también, creo que en el Estado mexicano de pronto cuando uno lee este tipo de sentencias, este tipo de casos, no puede uno más que dejar de admirar, o sea, no puede uno no admirar pues al promovente, no reconocer lo avanzado del criterio de la Corte, lo bien construida la sentencia, pero seguramente es un caso que llegó, que fue así resuelto, pero habrá casos que ni lleguen o que no se resuelvan así o que queden en el limbo, ¿no? No, y mira, ya tenemos precedentes, insisto, sobre ley del IMSS. No, ya está. Pero y de primera y de segunda sala, vaya, y construcciones de igualdad estamos muy... esperando que a lo mejor nos pudiera llegar, digo, sabemos que hay otro sistema de seguridad social también, el ISFAM. Y las normas Paramilitar. del ISFAM son mucho más estrictas que las del Seguro Social o las del Militares. ISSSTE, los Sí. militares. No hay precedente. Al día de hoy no tenemos, que yo tengo ubicado algún precedente, pero como la legislación militar es tan estricta en forma general para el sistema que está diseñado, seguramente si nos sentamos a revisar vamos a encontrar que tiene el mismo tipo de dolencias que encontramos en la legislación que nos aplica a los no militares. Y sería muy interesante también que este tipo de asuntos eventualmente nos dieran para ahora sí ya tener una línea en todo lo que se refiere a seguridad social para poder pues generar un criterio mucho más amplio. Ahorita ha sido criterio por ley, por artículo. Eventualmente esto permea otros artículos que están construidos sobre la misma estructura, porque además creo que esa es una de las partes valiosas de estos criterios. La Corte no se limitó nada más a un estudio jurídico, hicimos incluso un estudio gramatical en donde nos metimos con unos conceptos que pues a la hora de analizarlos, ¿qué es el morfema flexible? Sí, bueno, pero es importante. Y Qué bueno que lo son hicieron. herramientas porque que tenemos que utilizar es que el como problema abogados. es cómo quedó redactada la norma. O Exactamente. sea, viene de ahí, ¿no? Sí, y si el problema es la redacción, pues voy a tener que hacer uso de las herramientas que me permitan ver si esa redacción afecta o no un derecho. Y entonces nos metimos un poco a ver cuestiones de gramática para decir, a ver, cómo está estructurado la palabra, el enunciado. Y a partir de esto decir, no, pues veo claramente, dice el proyecto, establece fórmulas. ¿Y esas fórmulas a qué se refiere? Pues lo que mencionaba Ada, trabajador o asegurado con cónyuge o concubino. Ahí está un cuadro. Sí, En la Exactamente. sentencia hicieron un cuadrito sinóptico ahí para ver en el enunciado A quién es el derechohabiente, quién es el beneficiado, así, ¿no? así es, y el sexo al que se refiere la palabra que utilizó el legislador. Entonces, regresando con el planteamiento inicial, pues bueno, sí, lo óptimo sería que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la hora de que se le presentan estos casos, pues optara por el camino fácil, no el fácil jurídicamente y correcto,
que sería decir, a ver, te voy a dar la pensión pese a que de entrada no me encuadras en el supuesto normativo. Sin embargo, pues parece más bien que han optado por esta cuestión del formalismo y decir, pues, mira, como no me obliga, porque además no hay jurisprudencia el día de hoy, son criterios aislados, lo que hago es que con fundamento en ese artículo te voy a negar la pensión y me voy a jugar esto, a ver si te vas a un juicio de amparo y a ver si lo ganas. Sí, bueno, que es una apuesta y no muy respetuosa de los derechos humanos, creo yo. Pero bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida para seguir platicando de este amparo en revisión 750-2018 y vamos a entrar a un tema interesante, un tema complejo que además se proyecta a otros asuntos, el concepto de familia. ¿Qué es familia? ¿Cómo debe ser entendida? ¿Y cuál es el objeto de protección que la Constitución, los tratados internacionales y la ley le deben dar a la familia? Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, en el que analizamos y comentamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión estamos abordando el estudio del amparo en revisión 750/2018. Y ahora quiero preguntarle a nuestros invitados, a Carlos Alberto Araiza, a Ada Rosa Hoyos, el concepto de familia. Creo que es la base también. Ada, nos platicabas al inicio esta lógica de por qué tenemos derecho a la seguridad social, por qué surge la seguridad social, por qué no nada más el trabajador como individuo que forma parte de una relación laboral, sino también sus familiares, etcétera. Pero todo esto depende de cómo concibas a la familia y la sentencia lo aborda. ¿Es esto así? Claro, así es. La sentencia parte de la acción de inconstitucionalidad 2/2010, en la que el Tribunal Pleno ya se había pronunciado sobre que familia no es matrimonio, no es igual a matrimonio. Familia es una cuestión social que va cambiando, que puede englobar diferentes modelos de familia. O sea, no solo puede ser como el papá, la mamá, los hijos, pueden ser familias y el papá y la mamá casados, ¿no? Exactamente. Pueden ser familias monoparentales, familias homoparentales. Porque, ¿qué es lo que tienen en común estos para denominarse familia? Pues lazos afectivos, compromiso, apoyo, solidaridad, que van más allá de si están casados, si no, si son personas del mismo sexo, si son personas de diferente sexo, va mucho más allá de eso el concepto de familia. Y que todos los modelos de familia requieren protección. Protección constitucional, protección en todo, en el sentido amplio, digamos, si lo queremos ver así, de familia. Porque la Constitución y los tratados lo que ordenan es que se proteja a la familia, pero no nos dicen que es familia. Exactamente, sí, lo que se ha hecho es como acudir un poco a los códigos civiles o bueno, si ya nos vamos muy histórico, a cómo la Iglesia consideraba que es una familia, pero pues eso ha ido cambiando. Bueno, para incluir otros supuestos que no deben de ser dejados o discriminados. Y yo diría, ha ido cambiando afortunadamente, ¿no? Así es. Porque ahora que dijiste lo de la definición de familia por la Iglesia, no, como que Sí, no, bueno, pues luego muchas instituciones del derecho civil. Sí, vienen de ahí. Bueno, vienen de ahí. El matrimonio en el siglo XIX, antes de las leyes de reforma, era matrimonio eclesiástico todavía, ¿no? O sea, ¿quién casaba a las personas, a las parejas? Por la Iglesia. Y es que como sociedad somos dinámicos, entonces el derecho no lo va a hacer a la par, pero tiene que ir reconociendo los nuevos fenómenos que se van dando en la sociedad. Y precisamente si la familia, como una de las instituciones de la sociedad, ha tenido evolución, el derecho también debe tener una evolución, y esta evolución la tenemos a través de criterios interpretativos en donde decimos, a ver, si bien en algún momento la familia estaba conformada por mamá, papá, hijos, pues el día de hoy con la sociedad moderna, en los tiempos actuales, no necesariamente esto es así. Entonces tenemos que dar el siguiente paso y decir, bueno, hay otro tipo de familias, son las familias, como decía Ada, homoparentales, o las familias en las que es el abuelo con los nietos el que se encarga de la manutención, del vínculo que se genera. Y pues esto también tiene que ser reconocido en la norma y no por, oye, no estás casado, ¿cómo me voy a casar con mi abuelo? Somos familia. El concepto de familia es mucho más amplio que el acto formal de acudir a un juez de registro civil y dar fe de un acto de carácter civil meramente. El concepto de familia, insisto, es muy práctico, muy amplio, y esa amplitud precisamente permite que a la hora de analizar
alguna norma jurídica que está referida a la familia, pues el juzgador y la autoridad también se va a encargar de la aplicación de la norma estén obligados a tener un criterio mucho más amplio en cuanto a lo que debe entenderse por la familia y la protección a la familia como sujeto de derecho. Oye, esto que mencionas es muy interesante porque lo que aquí veo es una relación que luego en la carrera de Derecho como que se explica medio o de plano no se explica entre realidad social y norma. Es decir, con esta explicación que nos estás dando, Carlos, debemos entender que es la realidad social en su dinamismo, en el cambio que muy bien los dos referían, la que alimenta el concepto jurídico de familia. No es al revés. No es la norma dice, familia para mí es esto, 1 o 2 o 3 o lo que sea, pero es solo esto. No, aquí lo que estoy interpretando de tu comentario es la realidad cambiante dinámica social alimenta el concepto jurídico de familia, que es la materia o el objeto de protección y tutela. Claro, obviamente, bueno, esto es una de las formas en las que la filosofía del derecho concibe precisamente la creación de la norma. Habrá sistemas en las que a lo mejor la norma y el sistema es tan duro que pues, precisamente establecen un modelo y ese modelo no se puede cuestionar, ¿no? Pero vamos, en un Estado democrático, en un Estado en el que los ciudadanos podemos participar, tenemos órganos para hacerlo, pues precisamente esa realidad social que se va construyendo es la que va alimentando a la norma. A lo mejor en un régimen autoritario, pues nos gusta o no, nos va a decir la norma, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y no hay manera de que podamos salir de ahí. Pero en un Estado democrático creo que sí es una de esas características porque precisamente la sociedad es la que va generando nuevos fenómenos y esos fenómenos los retoma el derecho para tratar de evitar problemas al interior de la sociedad y el derecho al final de día como normas, conjunto de normas que deben de observarse en esta sociedad, reconoce esos fenómenos que se van dando en la vida diaria. Entonces, llevando al otro extremo, el comercio electrónico. Hace 30 años no lo considerábamos. Excelente ejemplo. Y hoy en día forma parte de nuestra realidad, ¿eh? Yo creo que muchos de nosotros, pues que compramos por internet, que si pides tu transporte, tu servicio de movilidad, pues apretando una tecla o apretando la pantalla de tu teléfono. Y eso no estaba legislado ni regulado. Entonces, ese tipo de fenómenos nos ha llevado a un reconocimiento en la norma. Qué bueno que sea así, pero también, insisto, así como la situación que comentamos con el legislador, de que el legislador tiene límites, pues también al momento de que va reconociéndose este tipo de situaciones debemos de estar siempre con la otra mano teniendo en cuenta los derechos que pueden estar en juego y las afectaciones que van a generarse, ¿no? A ver, Ada, te pregunto ahora por esta última afirmación de Carlos que me parece importantísima, porque aquí, al final del día, de lo que estamos hablando es del ejercicio de derechos humanos, de derechos fundamentales humanos, como le queremos llamar, y yo creo que eso también debe de ponernos sobre aviso, debe ponernos en alerta de que aquí no se trata de cualquier cuestión, no se trata de una cuestión menor o anecdótica o de que la sociedad ya está cambiando y ahora, voy a poner un ejemplo, ¿no? En vez de ir tanto al cine como íbamos nosotros cuando estábamos más jóvenes, ahora ya están en casa viendo Netflix o las pautas de consumo están cambiando. No, aquí se trata, sin que eso, no quiero minimizar eso, por supuesto, pero en este caso que la Corte atiende se trata del ejercicio de derechos fundamentales. Exactamente. Y eso ya genera algún tipo de reflexión de distinta dimensión, ¿no crees? Claro, a partir de ya si tú reconoces otro tipo de familias, pues a la vez digamos que tienen acceso a otros derechos o pueden, por ejemplo, en este caso que es la pensión de viudez, pero podrían tener derecho a otros. Digamos que una vez que reconoces esa institución, sirve como una llave para abrir otros derechos a los que puedes tener, pues sí, a los que puedes ser. O sea, la concepción de qué es familia tiene un carácter instrumental para luego abrir la llave, como dijiste, la llave, ¿no? Sí, la que puerta. es como una llave para que te sirve para ir a otros derechos o para reconocerte otras cuestiones. Importantísimo, entonces. Sí. Oye, Carlos, te pregunto, la sentencia no es el tema de fondo, ni lo aborda en construcción conceptual o en concepción, pero menciona el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un tema que también aquí en el programa lo hemos discutido y que forma parte ya de una línea argumentativa, pues diría, consolidada de la Suprema Corte en diversos asuntos y en diversos aspectos muy diferentes. Pero en este caso, la sentencia lo menciona. ¿Por qué?
Bueno, la razón que de trasfondo para que se considera también la posible afectación de esto es precisamente el Estado no nos puede imponer la preferencia sexual que nosotros vamos a tener, ¿no? Precisamente es una de las libertades que como personas tenemos y yo puedo decidir si quiero establecer un matrimonio, pero además de eso, bueno, o si quiero optar por un concubinato o por alguna de las múltiples formas de relación que se pueden dar entre personas, pero no solo es la forma en la que lo voy a hacer, sino también con quién. Y precisamente ese es parte del desarrollo, del libre desarrollo de la personalidad. El poder nosotros decidir cómo vamos a formar nuestro concepto de familia, para que precisamente si la familia es al final del día lo que se está tratando de tutelar dentro del sistema de seguridad social, como uno de los valores o sujetos que están previstos para el sistema de seguridad social, cuya finalidad precisamente es garantizar que el trabajador, asegurado, tengan la posibilidad de gozar de ciertos beneficios, no solo él, sino también sus causavientes, las personas que conforme a la norma o que él, con las que él decide generar un vínculo, puedan también tener derecho a la salud, derecho a estancias infantiles, derecho a una pensión por viudez o esa por es la orfandad. llave, esa es la llave a la que se refiere Ada, ¿no? Así es, y entonces, y en esencia ese es el punto que tenemos nosotros que analizar, resolver. ¿Se justifica esto? Pues no, porque la preferencia sexual no es un elemento que debas de considerar al momento de que otorgas la seguridad social y mucho menos los beneficios o alguno de los derechos que genera el sistema de seguridad social. Hablemos ahora, Ada, ayúdanos a entender los efectos, ya algo comentábamos. ¿En qué situación queda el recurrente? Claro. Haciendo un poco de recuento en los antecedentes, el juez de distrito había otorgado el amparo solo por el oficio del IMSS que negaba la pensión y precisamente el recurrente viene y dice, oye, pero yo no tengo certeza de que esa norma me la van a volver a aplicar. Yo lo que quiero es que desaparezca el mensaje discriminatorio. Entonces, pues efectivamente, digamos, tenía razón el recurrente. Y también, como se hizo en otros precedentes, la interpretación conforme no alcanza, porque ahí seguía el mensaje discriminador de la norma, entonces se tiene que hacer un efecto para declarar inconstitucional el artículo. Es decir, que es inconstitucional que prevea que va a tener una pensión de viudez la mujer o la esposa o la concubina del pensionado, del trabajador, del asegurado. ¿Por qué? Porque si de otra manera seguimos leyendo la norma y como decíamos, van a haber personas que a lo mejor se van a quedar sin la pensión o a lo mejor van a ir al IMSS y el IMSS se las va a negar y hasta ahí se van a quedar porque la norma sigue dando esa situación no previendo otro tipo de familias o no previendo otro tipo de relaciones. Pero entonces la consecuencia es que el artículo 130 de la ley del IMSS a esta persona no se le va a aplicar ni en el presente ni en el futuro. Porque si hubieran dejado en la línea argumentativa del juez de distrito insubsistente el oficio, que luego, por cierto, qué bueno que ya lo habías comentado, en el curso del procedimiento del IMSS luego retira el oficio, ¿no? Y dice, no, sí, mira, sí te vamos a reconocer. Pero... Exacto, y con mayor razón, digamos, ahí digamos que ponemos en duda que el IMSS lo haya hecho. Pero ¿qué tal si dice, ya se la otorgué, si hubiese ido esta persona con su amparo y luego dice, bueno, te la quito otra vez? Entonces, precisamente por eso es también la aplicación futura, es a ti no te la van a volver, no tienes que volver a ir al amparo, no tienes que volver a instaurar un procedimiento para hacer el mismo reclamo, que tú tenías razón, que tú ya venciste, que ya se declaró que es inconstitucional, sino que tú ya tienes un derecho y ya tienes esa protección. Ahora, esta línea argumentativa de la Corte que Ada refiere y el hecho de que ya no se permite interpretación conforme, de que se fueron al fondo para analizar el 130 en términos de la inconstitucionalidad y también inconvencionalidad, porque se citan precedentes interamericanos que tú ya también mencionaste. ¿No te parece, Carlos, que va en la línea de, digamos, una lectura constitucional del conjunto del ordenamiento, de una lectura del ordenamiento como condicionado ya al respeto a los derechos humanos? Te lo digo porque recordando el curso que yo tomé de Derecho de la Seguridad Social en la carrera, digo hace muchos años evidentemente, pero pues todo esto no se planteaba. O sea, el derecho a la seguridad social era una cosa administrativa, administrativo-laboral, ¿no? De derecho administrativo, laboral, etcétera,
que sí se mencionaba el 123 de la Constitución, pero era una lectura legalista. Yo creo que lo que Ada nos acaba de platicar y lo que tú también ya nos comentaste es una lectura constitucional. Caramba, gran cambio. ¿Es correcto o no? Y también es, es correcto, pero es entender la Constitución, no nada más, incluso seguramente te pasó cuando estudiamos Derecho Constitucional, nos enseñaban, la Constitución tiene una parte orgánica y una parte dogmática. Sí, claro, y la bueno, dogmática son los primeros 29 artículos. Sí, sí, y entonces, en automático, el artículo 123, que establece derechos de los trabajadores, pues quedaba excluido de esta cuestión. Y también derechos políticos, por cierto. Sí. Aquí Así hago es. un paréntesis, porque como no están en los primeros 29, Exacto. Era una lectura formalista que se realizaba de la Constitución, vigente en aquel momento, muy válida a la mejor, pero que el día de hoy, entendiendo el sistema jurídico como un conjunto que interactúan las normas entre sí, no podemos hacer esta división. Y entonces la Constitución establece derechos no solo en los primeros 29 artículos, o no los reconoce en realidad, sino que en cada artículo, hasta artículos que pareciera que no establecen un derecho para la persona, como sería el Congreso de la Unión en el 73, es competente para legislar en estas materias, de trasfondo hay un derecho que es el derecho a la seguridad jurídica. Yo tengo derecho a saber qué es lo que puede hacer el Congreso de la Unión, entonces también acaba siendo un derecho de carácter sustantivo, aunque sí es cierto, está más referido a cómo va a funcionar el Estado, pero también de trasfondo hay una lectura de derechos humanos que nos permite precisamente interactuar entre normas para decir, a ver, no es seguridad social nada más como tal, es seguridad social, derechos humanos, involucra también derecho administrativo, pero no es de forma aislada como tenemos que hacer la lectura ya hoy en día, me parece, de muchos temas, porque nos podremos quedar en el derecho fiscal, es la misma situación. Incluso en algún momento no procedía el amparo con el derecho fiscal porque no estaban los 29 artículos primeros, ¿no? muy buen ejemplo, sí, porque el 31 fracción cuarta, ¿verdad? Los Así famosos es. principios de los impuestos. ¿Y cuál era la respuesta? Pues si no te gustan las normas fiscales, entonces pues el día de la elección vota por otro legislador y que te establezca otro impuesto. Esa no era una respuesta integral. Era una respuesta muy pobre, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí, seguramente era una respuesta que funcionaba en el contexto de un Estado autoritario, Así es. de un Estado no democrático y con otra lógica, en donde tampoco tenemos la reforma constitucional 2011. Lo vuelvo a poner porque yo creo que ahí, usando el latinado símil de Ada, ahí está la llave. Sí. O sea, nos obliga a una relectura. En alguna sentencia la propia Corte lo ha dicho. Hay una relectura de los derechos después de la reforma 2011. Sí, y bueno, a todos los que nos dedicamos a cuestiones relacionadas con la impartición de justicia, esa reforma constituye un paradigma de antes, después. Tenemos que cambiarnos el chip prácticamente para entender el sistema jurídico ahora en conjunto y a partir de los derechos humanos y no verlo de manera aislada e interna, porque era lo que sucedía. ¿Un nuevo paradigma? Yo creo que sí. ¿Un antes y un después? Indebidamente sí, porque el paradigma siempre ha estado ahí, pero formalmente creo que sí constituye un punto de distinción. Pues ahí está la tarea, entender este nuevo paradigma y este antes y después y saber aplicarlo a estos casos que nos han ayudado a entender. Carlos Alberto Araiza, Ada Rosa Hoyos, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, intentamos comprender y sobre todo difundir las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, en esta ocasión analizando el amparo en revisión 750/2018. Muchísimas gracias y hasta pronto.